Buenas noches. El tema del que yo voy a platicar es del carcinoma lobulillar de la mama, específicamente sus características clínicas y desenlaces que hemos encontrado en el Instituto Nacional de Cancerología. Para hablar de manera introductoria, tenemos que el carcinoma lobulillar de la mama es el segundo subtipo histológico más frecuente. De manera general se reporta que se encuentra entre el 5 y el 15% de todos los casos de cáncer de mama, esto en países occidentales, en países orientales, con todos los registros asiáticos, el reporte es de que se encuentra en menos del 5% de los pacientes. Este es un reporte epidemiológico de Estados Unidos, del sistema de registro epidemiológico, en donde se ve que hay un incremento progresivo del carcinoma lobulillar, más o menos alrededor de los 80, era menos de un caso por cada 100,000 mujeres y aproximadamente alrededor de los 90 se incrementó a 3 a 4 casos por cada 100,000 mujeres. La principal causa que se explicó por este incremento fue principalmente por el uso de terapia de reemplazo hormonal, en donde es un subtipo que es más sensible a este tipo de tratamiento. Entonces, de manera general, en Estados Unidos, que es donde tenemos las estadísticas más confiables, se reporta que se presenta entre un 9.5 y un 15.6% de la población. ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, que es difícil el diagnóstico con un número alto de falsos negativos. Tanto la paciente no se puede detectar, no se forma una masa, por lo tanto la autodetección no es lo más frecuente. También se presenta más frecuentemente en pacientes mayores, o sea, mayores, estamos hablando mayores de 60 años, es más frecuente. Los tumores se presentan frecuentemente en etapas clínicas más avanzadas y las metástasis tienen una presentación diferente, tienen una presentación principalmente a peritoneo, ovario y tubo digestivo. De hecho, hay una confusión en algunos casos de como primarios de estómago que en realidad son cáncer de mama metastáticos a tubo digestivo. Estos tumores también tienen un riesgo incrementado de recaída local y en la mama contralateral comparados con el canalicular, del 20 contra el 11%. Hay una mayor proporción de lesiones multifocales y multicéntricas y por lo tanto las recurrencias en cirugía conservadora de mama son más altas, del 42 al 5%. Entonces, en la mayoría de los casos están de acuerdo en que existen diferencias en el carcinoma lobulillar. Este es un análisis en donde evalúa la supervivencia, esto es en Estados Unidos principalmente, del carcinoma lobulillar, donde analizaron a 5, 7 y 10 años y hasta 30 años cómo le iban a estos pacientes. Y en todos concuerdan en que tienen una mejor supervivencia. Siendo hasta 30 años de seguimiento con el 50% de pacientes vivas contra un 37% en el carcinoma canalicular. También hay tumores mixtos, hay pocos análisis en respecto a cómo les va a estos pacientes, pero en el que encontramos aparentemente tienen una presentación similar al carcinoma lobulillar. Pero también hay algunos que han reportado que estas etapas avanzadas en las que se presenta pues tienen un peor pronóstico, entonces los resultados han sido contradictorios. Este autor comentó que había mayor proporción de tumores de bajo grado en los lobulillares comparado contra el ductal. La supervivencia también es como la reportada en el otro estudio. Y aquí lo que quisieron hacer es tratar de englobar todos los pacientes, este es un registro también de Estados Unidos, en donde quisieron ver por etapa clínica si tenía un impacto entre el canalicular y el lobulillar. Y vieron que en etapas tempranas prácticamente no existe una diferencia entre ambos subtipos. Empiezan a haber diferencias cuando se encuentran en etapas más avanzadas, principalmente en tumores T3 o tumores mayores de 5 centímetros, pero aquí tienen un incremento en la supervivencia a favor del lobulillar en un 16% y encontraron algunos factores de mal pronóstico que son factores de mal pronóstico que se pueden encontrar en prácticamente casi todas las pacientes con cáncer de mama. Este es un estudio coreano en donde evalúa más de 15,000 pacientes, son varias instituciones y lo que trata de evaluar es si hay alguna diferencia o no.
Y ellos evalúan que pues prácticamente en estos 15,000 pacientes no hay diferencias en supervivencia de manera global en los dos subtipos histológicos, y también los separa por subtipos. Si son luminales, luminales B, HER2 y triple negativo, prácticamente no encuentran ninguna diferencia. Pero ¿qué es lo que encontramos en el INCAN? Bueno, en el INCAN lo que encontramos pues es una prevalencia similar a los países, a Estados Unidos y a los países occidentales, encontrando en este análisis de casi 3,000 pacientes, o de 3,000 pacientes, que el canalicular y otros subtipos, en este primer análisis están incluidos todos los otros subtipos, es alrededor del 90%, contra el lobulillar, que solo es el 9.5% de los pacientes. La edad de presentación, sí se presentan a edades más avanzadas, aquí la diferencia es de 3 años, pero sí es estadísticamente significativa, y una cosa importante es que en etapas tempranas o localmente avanzadas, pues hay una menor proporción de pacientes con carcinoma lobulillar. Y también sale significativo una diferencia de presentación en carcinoma lobulillar en etapa 4. Hay más pacientes en etapa 4 diagnosticados con carcinoma lobulillar que con los otros subtipos histológicos. Cuando se hizo el análisis por subgrupos, por luminales, por aquellos que sobreexpresan HER2 y triple negativo, se ve que los lobulillares son predominantemente luminales, los receptores hormonales positivos, y existe una menor proporción de sobreexpresión de HER2 y de triples negativos, esto estadísticamente significativo. O sea, estos tumores son predominantemente receptores hormonales positivos o respondedores a hormonoterapia. Pero cuando analizamos la supervivencia nos llevamos que sí existe una diferencia en cuanto a cómo les va a largo plazo. Los pacientes que tienen un carcinoma lobulillar tienen una supervivencia menor comparados con el canalicular. Aquí solo específicamente estamos comparando canalicular contra lobulillar. Y hay una diferencia de 7 meses que viven menos estos pacientes a pesar de ser altamente hormonosensibles. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestra población? Tratamos de dividirlo también este análisis por etapas localmente avanzadas, etapas tempranas, localmente avanzadas y metastásicos, porque el número de pacientes es muy poco y no alcanzaría a ver una diferencia importante, entonces lo agrupamos en estos 3. Y aunque no sale significativo en etapas tempranas, la curva muestra una tendencia a de que sí hay una diferencia y también tienen una menor supervivencia. En etapas localmente avanzadas prácticamente no se ven diferencias significativas en los dos grupos, ni tampoco en metastásico. Entonces, ¿qué hicimos? Pues también analizamos por subgrupos de cáncer de mama. Y principalmente la diferencia que encontramos de una menor supervivencia precisamente es en los que son hormonosensibles. O sea, precisamente en los que son luminales, ahí encontramos la diferencia de una menor supervivencia y estadísticamente significativo se ven las curvas. La proporción de pacientes HER2 y triple negativo, como ya vimos en las características iniciales, pues son muy pocos pacientes con respecto al otro y no alcanzamos a tener una significancia. Pero también las curvas se alcanza a ver que existe una tendencia a que tienen un peor pronóstico en todos los subtipos. Cuando analizamos las recurrencias de manera global, pues también estos pacientes recurren más tempranamente y tienen una mayor proporción de recurrencias. Entonces, con esto, ¿qué podemos concluir? Bueno, que el carcinoma lobulillar y el carcinoma canalicular son dos entidades diferentes, tienen un comportamiento clínico diferente. En nuestro hospital, a diferencia de Estados Unidos o a diferencia del país coreano que reportó que les va igual, nosotros sí encontramos una diferencia, a nosotros nos va pues peor en cuanto a supervivencia. La prevalencia y el porcentaje de presentación sí se parece mucho a Estados Unidos y los países occidentales, que se presentan alrededor del 10%, pero no tenemos una mejor supervivencia. Probablemente sea por la mayor proporción de recurrencia, pero también existe una menor recurrencia principalmente en el grupo de receptores hormonales positivos.
Necesitamos también completar el análisis para ajustar por otras variables, principalmente por tipo de tratamiento, que eso es un pendiente que tenemos, sobre todo por el tipo de tratamiento tanto hormonal como de quimioterapia como de cirugía, para tratar de explicar por qué nos está pasando esto. Y pues esto nos deja a investigar, bueno, hay resistencia a hormonoterapia, hay resistencia a quimioterapia, necesitamos dar tratamiento más intenso de adyuvancia en estas pacientes, o sea, necesitamos darles más doble bloqueo hormonal, por ejemplo, necesitamos dar más quimioterapia en etapas tempranas. Esto todavía no lo sabemos y es una pregunta a contestar. Muchas gracias.